Hola, bienvenidos a otro video de Todo Ingeniería. En este video vamos a aprender a usar Excel para calcular algunos datos estadísticos. Entonces, para esto tenemos una matriz de datos, exactamente 100 muestras, y lo que vamos a hacer es hacer algunos análisis que podríamos hacer con estos datos. Por ejemplo, empezando con los datos numéricos, podemos analizar los datos de edad. Entonces, para eso vamos a crear aquí una hoja nueva y vamos a poner edad de nombre. Y vamos a arrastrar esos datos hacia allá. Entonces, por ejemplo, vamos a copiar toda esta columna, la copiamos y la pegamos aquí. ¿Listo? Ahí tenemos copiados nuestros datos. Ahora, para organizar nuestros datos, que nos conviene tenerlos en orden ascendente, entonces en Excel es muy fácil porque aquí tenemos una opción que se llama ordenar y filtrar. Entonces seleccionamos nuestra columna y podemos agregarle un filtro, así tan sencillo. Y este filtro puede ser que queremos ver solo específicamente las edades que tienen, el valor que nosotros queramos, o podemos ordenarlas de menor a mayor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí vemos que se ordenaron de menor a mayor. Después de hacer eso, ya si queremos podemos quitar el filtro y nos quedan los datos organizados en orden ascendente. Esto hace que sea muchísimo más fácil el análisis. Entonces, bueno, para empezar a agrupar los datos y meterlos en intervalos, primero tenemos que establecer algunas cosas. Entonces, primero tenemos que decir cuánto es el valor máximo de nuestros datos, asimismo el valor mínimo. Ahí sí mismo tenemos que calcular m, que es el número de grupos en que lo vamos a repartir, y también tendríamos que calcular la amplitud de esos intervalos. Entonces vamos a ponerle amplitud de intervalos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a meter esto en unos rangos, en unos grupos, para ser mucho más fácil el análisis. Entonces, para eso simplemente ponemos valor máximo, que acá es el que tenemos acá de últimas, porque lo tenemos organizado de menor a mayor, que es 90. También podemos poner el valor mínimo, que es el que tenemos de primeras, y en el número de grupos, realmente nosotros podríamos repartirlo en el número de grupos que quisiéramos. Pero pues vamos a guiarnos hoy en un criterio, que es el criterio logaritmo, y este simplemente dice que el número de grupos va a ser 1 más 3.3, va a ser 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del número de datos, que en este caso es 100 datos. ¿Listo? Y eso nos va a dar el número de grupos. Como vemos, nos da un número de grupos de forma decimal, lo cual no podemos hacer porque no podemos tener 7.6 grupos. Entonces, lo único que vamos a hacer es redondear ese dato, que también Excel tiene esta opción. Vamos a redondearlo hacia arriba siempre, el número de grupos. Y entonces esta función lo único que pide es el número, que fue la fórmula que ya pusimos, y nos dice que a cuántos números decimales. Pues como queremos que sea un número entero, decimos que ponga 0 decimales. Le damos enter y ahí está. Nos calcula el número de grupos, que es 8 en este caso. ¿Listo? Y la amplitud de estos intervalos va a ser el valor máximo menos el mínimo dividido en el número de grupos. ¿Listo? Nos da que la amplitud de cada intervalo es de 10.25. Listo. Entonces vamos a crear aquí una tabla nueva. Y acá vamos a poner los intervalos que vamos a crear y vamos a poner la frecuencia absoluta. Entonces, pues esto es muy fácil. Entonces, como tenemos dividido esto así y decimos que la amplitud es de 10.25, entonces el primer rango va a ir desde 8, que es el valor mínimo, hasta 8 más 10.25, que sería la amplitud de ese intervalo, que nos da, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, que nos da 8 más 10.25, nos da simplemente 18.25, ese sería nuestro primer intervalo. ¿Listo? El segundo sería pues desde el intervalo anterior, que es 18.25, hasta, nuevamente le sumamos 10.25, que sería 28.25. ¿Listo? Y así completamos todos los grupos. Bueno, aquí
ya hice todos los grupos. Si haciendo haciendo todas las sumas vemos que llegamos a 90, que es el valor máximo, significa que nos quedó bien. Y como vemos, nos salieron 8 intervalos, que era lo que estábamos pues esperando, porque ese fue el número de grupos que quisimos asignar. Y ahora sí empezamos a hacer el conteo. Entonces, para el conteo tenemos que hacerlo aquí en la base de datos. Entonces, primero vamos a mirar de 8 a 18.25. Entonces, aquí sería hasta este 16, ¿cierto? Los seleccionamos todos y aquí abajo Excel nos ayuda a contarlos. Dice que son 12 datos los que están entre ese rango. Y ahora desde 18.25 hasta 28.75. Entonces sería desde aquí hasta aquí. Y ahí Excel nos dice que son 13 datos. Y así hacemos con todos. Entonces ahora desde 28.75 hasta 38.75. Sería hasta aquí. Hasta aquí. Entonces diríamos, acá Excel nos dice que son 12. Y así vamos completando nuestra tabla. Como pueden ver, aquí ya completé las frecuencias absolutas, y para confirmar que nos hayan quedado bien, simplemente hacemos la suma de todos estos valores y nos debe dar igual a 100, que es el número de la muestra. También podemos incluir en esta tabla, insertamos otra columna, la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, perdón. Entonces la frecuencia relativa simplemente es la frecuencia absoluta dividida en el número de la muestra, que es 100. ¿Sí? Y la copiamos con control C y la pegamos a todos los otros espacios con control V. Y como podemos ver, ahí Excel nos autocompletó. Y para confirmar nuevamente si nos quedó bien, debemos hacer la suma de todos estos valores y que esta sea igual a 1. Entonces volvemos a hacer la suma de todos estos valores y como vemos nos dio igual a 1. Eso era lo que estábamos esperando. Entonces ahora también en esta tabla vamos a incluir la frecuencia absoluta acumulada. Entonces la acumulada simplemente es el valor que está aquí más el anterior. Para el caso del primero pues no hay anterior, entonces la primera siempre va a ser 12, o sea va a ser ella misma. Para la siguiente sí tenemos que es ella misma más el valor anterior, sí, que sería 12. Pues nos da igual a 25. Y esta fórmula sí la podemos copiar hasta aquí abajo. Y como podemos ver, al último nos dio 100, porque ya al sumar todas las frecuencias, pues lógicamente nos da 100. Y aquí tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Nuevamente podemos hacer lo mismo con la relativa. Entonces podemos hacer que la frecuencia relativa acumulada, Fi no sino Hi, es simplemente, nuevamente, pues para el primero es ella misma. Y para los siguientes va a ser ella misma más el valor anterior. Y copiamos esta fórmula de aquí hasta abajo y nos dio lo esperado también, que nos tiene que dar 1 la suma de todas las frecuencias relativas. Y listo, ahí completaríamos esa tabla. Bueno, con Excel también podemos calcular medidas como la media, la mediana y la moda, la varianza y cosas de esas. Y Excel es muy sencillo porque tiene las fórmulas prehechas para eso. Entonces primero vamos a calcular la media, que la media se puede calcular de varias formas. Está la media aritmética, la media geométrica, pero nosotros vamos a hacer la media aritmética, que simplemente es promedio, y seleccionamos todos nuestros valores hasta aquí abajo. Y como vemos, ahí nos calculó la media. Muy sencillo. También podemos calcular la mediana. Y nuevamente, Excel tiene una fórmula predispuesta para eso, que se llama mediana. Y nuevamente a mediana volvemos a seleccionarle todos los valores y nos calcula él automáticamente la mediana. Lo mismo pasa con la moda. Entonces también Excel tiene una fórmula hecha para moda, y está moda 1, moda varios y moda solita. En moda solita es para versiones anteriores de Excel, anteriores al 2007, y moda 1 es para que calcule la moda en un solo valor. Ahí usted sabe que a veces hay modas multimodales, que significa que hay muchos valores que alcanzan esos picos, que son los valores que más se repiten. Pero a nosotros por ahora nos interesa solo el valor más alto de todos, de la moda. Entonces vamos a dar moda 1 y nuevamente seleccionamos todos nuestros valores y él solito nos calcula la moda, que es 8.
es el valor que más se repite en toda esa matriz. También Excel nos permite calcular los cuartiles de forma muy sencilla. Como sabemos, tenemos 3 datos de cuartiles. Vamos a realizarlos así. Entonces, lo que hacen los cuartiles es dividirnos los datos en 4 partes. Entonces, lo que nos va a calcular Excel es en qué partes exactamente se dividen esos datos. Entonces, para el cuartil 1, también Excel tiene una fórmula que se llama cuartil. Vamos a usar el cuartil exclusivo también. Y nuevamente seleccionamos la matriz completa. Pero en los cuartiles, esta fórmula nos pide un dato adicional. Acá nos dice qué tipo de datos nos está pidiendo. Nos está pidiendo la matriz, que ya la seleccionamos, y también nos está pidiendo que seleccionemos cuál cuartil. Después, por ahora, seleccionamos el número 1. ¿Listo? Y ahí nos calculó el primer cuartil. Para el segundo hacemos exactamente lo mismo. Entonces, cuartil exclusivo. Seleccionamos la matriz nuevamente. Agregamos una coma. Y seleccionamos qué cuartil queremos ver. Entonces, el segundo, en este caso. Y ahí tenemos el segundo cuartil, pues que el segundo cuartil siempre va a ser igual a la mediana, porque la mediana también lo que hace es dividir los datos en 2 partes. Entonces en el cuartil, como lo divide en 4 partes, la parte del medio pues va a ser el mismo que la mediana. Y bueno, para calcular el último cuartil, hacemos exactamente lo mismo, cuartil exclusivo, y seleccionamos nuestros datos. Y le agregamos la coma y decimos que cuartil, nos falta solo el tercer cuartil. Y lo cerramos y ahí está. Ahí nos agrega el tercer cuartil. También podemos calcular la varianza. Que también Excel tiene una fórmula predispuesta para eso. Entonces tenemos var p, que es calcular la varianza, pero para una función de población, pero nosotros en este caso vamos a usar esta, que sirve para cualquier valor. Entonces simplemente le damos var s y seleccionamos toda nuestra matriz de datos. Y le damos enter. Y ahí él nos calcula la varianza. Si nos parece incómodo todos estos decimales, nuevamente podemos usar la función redondear. Podemos redondearlas a cualquier lado, en este caso eso me interesa, y la redondeamos y agregamos una coma y le decimos que la redondee, por ejemplo, a 2 decimales. Entonces ahí nos las dejó el valor un poquito mejor. También podemos calcular la desviación estándar. ¿Cierto? Y la desviación estándar simplemente es la raíz de la varianza. Entonces usamos la función raíz y seleccionamos la varianza. Y le damos enter. Y ahí la tenemos. Lo mismo, si no queremos ver tantos decimales, podemos usar la función redondear y podemos decirle cada 2 decimales o los decimales que nosotros queramos. Y ahí nos redondea también la desviación estándar. También podemos hallar el coeficiente de variación, que es simplemente la desviación estándar dividida entre la media. Y también nos calcula el coeficiente de variación estándar. Nuevamente no queremos ver tantos decimales, entonces usamos nuevamente la función redondear. Vamos a redondearlo por ejemplo a 2 decimales. Y ahí está, ahí nos entrega también el coeficiente de variación. También podemos agregar algunas gráficas muy sencillas en Excel. Realmente podemos hacer la gráfica que nosotros queramos, pero pues voy a mostrarles cómo hacer un gráfico de barras. Entonces, simplemente nosotros seleccionamos nuestros datos, por ejemplo, vamos a graficar esto, los intervalos contra la frecuencia absoluta, y acá vamos a seleccionar esto y vamos a darle en gráficos. Vamos a seleccionar este gráfico de columnas, puede ser, y él nos lo agrega automáticamente. Ahí está. Si queremos darle título a nuestros gráficos y eso, pues podemos hacerlo desde aquí. Damos títulos a los ejes. Entonces este eje, por ejemplo, es FI y este eje es edades. Y esta gráfica también podríamos ponerle título edades. Y esta sería la forma de hacerlo. Y bueno, hasta aquí es el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Por favor denle like y suscríbanse al canal.